El teatro puede ser leído de muchas formas. Bueno, más bien por muchas voces distintas. ¿Jugamos a papás y mamás? Estoy construyendo un avión submarino. Vale. ¿Y después cuando termines? Tengo mucho trabajo. Hoy termino de tarde. Bueno, ¿Tú qué haces? estoy excavando un túnel para sacar agua. Ahí hay una fuente. Ya. Como actores y actrices, damos voz a esos personajes que ya hemos dicho que llenamos de vida. Y eso hace de nuestra manera de decir las cosas una herramienta más de importancia fundamental. ¿Tú tienes pito ahí abajo? No. Las nenas tenemos vulva. Mi mamá tiene pito. Mi papá también. Y mi papá medio papá también. Creo. ¿Tienes dos papás? Sí. Mi papá de los fines de semana y mi papá medio papá de los días de cole. Yo tengo dos mamás todos los días. La voz de la troyana, en Radio Usal. ¿Qué vidrios se me clavan en la lengua? Porque yo quise olvidar y puse un muro de piedra entre tu casa y la mía. Es verdad, ¿no lo recuerdas? Y cuando te vi de lejos me eché en los ojos arena. Episodio 6. La voz. No sé si alguna vez, todos los que nos estáis escuchando, ya desde hace 3 meses, alguna vez os habéis planteado por qué este podcast se llama La voz de la troyana. Yo creo que hay una parte que es evidente, y es que hay una voz que estáis escuchando, y esa voz es mi voz, y yo soy la troyana. Por eso, por un lado, es un título muy obvio, ¿no? La voz de la troyana. Pero sin embargo, yo creo que tiene un segundo sentido que es también muy importante, y es porque yo considero que la voz es una de las principales herramientas que tiene que trabajar el actor. No es una herramienta imprescindible, porque de hecho hay un montón de vertientes de teatro que no utilizan la voz, el teatro gestual, el teatro danza. Hay un montón de obras de teatro que no utilizan la voz para absolutamente nada. Corrientes más modernas, menos modernas, son cosas que se hacen desde hace un montón de años. Sin embargo, para ser un buen profesional, para ser un buen actor, tienes que manejar de la mejor manera posible todas las herramientas que tenemos los actores. Y una de ellas, y creo que es una de las principales, es la voz. La voz forma parte de nuestro cuerpo, porque la voz sale de nuestro cuerpo, y es algo que tenemos que aprender a manejar, porque gran parte del mensaje que vamos a comunicar en el teatro, que es de texto, tiene que ver con nuestra voz, y no solo con lo que decimos, no solo con la palabra que estamos diciendo, sino con todo lo que compone la voz. Comencemos con un ejemplo sencillo. Fijaos en la escena con la que hemos comenzado este episodio. Yo tengo 2 yayas. Yo tengo una yaya, un yayo y un abuelo. Es un fragmento de Desmadres, una obra escrita por Esther Lázaro y producida por la compañía La Boule. En esta escena, parece evidente, Marta y Teseo, los actores, están interpretando a 2 niños pequeños. Pero parece evidente precisamente porque para construir sus personajes están jugando con los 4 elementos de la voz. Tono, timbre, duración y volumen varían para generar la identidad de estos 2 chiquitines. Yo también tengo 2 yayos. Pero a uno no lo puedo ver porque está en el cielo. ¿Tiene un avión? No. ¿Y cómo ha llegado hasta allí? No sé. Mi mamá dice que se lo llevó un ángel.
¿Qué es un ángel? Una persona que vive en las nubes. Ah, sí, ya me acuerdo. Si además de escuchar este podcast conocéis de cerca la Academia La Troyana, sabréis que a Marta le gusta siempre estar bien rodeada de amigos y especialistas. Los intensivos de voz de este año corren a cargo del especialista en voz y palabra, Carlos Zamora. La formación para la interpretación es muy importante, la formación en voz, porque igual que todo el mundo asume, o supongo que asume, que para poder estar en escena 2 horas tienes que tener un físico, un cuerpo entrenado, ¿no? Para aguantar pues, toda la exigencia que requiere la interpretación y estar allí bajo los focos y demás. También es importante tener cuidado, o sea, todo parte del cuerpo y la voz también, ¿no? Entonces es importante también cuidar ese elemento. Eso en lo que respecta a no fatigarte, ¿no? A no hacerte daño y a tener una buena resistencia. La voz humana, la palabra humana, tiene una función muy concreta y por eso la voz forma parte de nosotros. Y esa función es la comunicación. Nosotros necesitamos hablar para comunicar todo lo que necesitamos. Cicely Berry, que es una de las grandes, fue una de las grandes estudiosas de la voz, sobre todo en la voz hablada, empieza así el libro. La voz es el medio que utilizas en la vida cotidiana para comunicarte con los demás. Y más adelante dice, la voz es una complejísima mezcla entre lo que oyes, cómo lo oyes y cómo eliges inconscientemente utilizar eso que oyes en relación con tu personalidad y experiencia. Este proceso, como verás, es complicado y viene condicionado por ciertos factores, ¿vale? Que son factores que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra forma de vivir la vida, con nuestra cultura, con quien nos rodea, cómo estamos anímicamente, con un montón de factores. Los textos muchas veces se quedan en la literalidad de las palabras, pero el trabajo con la voz, la correcta modulación de la voz permite ir más allá de las palabras, ¿no? E ir a la intención del texto y a cuánto más podemos decir con las mismas palabras. De cuántas formas podemos interpretar las mismas palabras para llegar y para comunicar diferentes mensajes. Por lo tanto, no debemos perder el frente de que nuestra voz nos va a servir para comunicarnos y no hay una forma buena o mala de comunicarnos. La comunicación es comunicación y el mensaje llegará de forma efectiva o no llegará de forma efectiva, pero la comunicación ahí está. Y la voz, como elemento teatral, comunica mucho más que las meras palabras. Con ella podemos crear imágenes auditivas que hacen al espectador ver más allá. En cómo decimos las cosas están nuestras emociones, los objetivos, las estrategias, las intenciones, sí, pero también todos aquellos elementos que estamos viendo en la representación y que queremos que el espectador vea con nosotros. Nosotros cuando hablamos vamos a ser totalmente eficientes cuando nuestra intención, el sonido y la palabra van juntos. Esa es la manera que tenemos para obtener claridad en el mensaje. Y los actores dejamos de sobreactuar porque muchas veces confiamos que en el énfasis que le vamos a poner en nuestra voz, eso va a suplir nuestras inseguridades. Y muchas veces, precisamente, acabamos sobreactuando porque no tenemos claro, por ejemplo, la intención que tenemos con nuestra voz y entonces eso lo traducimos en voy a decir esto con mucha más seguridad, voy a decir esto con mucha intensidad y voy a ser un actor muy profundo. Y sin embargo en esa palabra no hay ningún tipo de verdad porque no estamos conectados con qué es exactamente lo que quiero comunicar. Con esto también hay un tema que me gustaría tratar con respecto a la comunicación, de cuándo es más efectiva o de cuándo es menos efectiva. Es el tema que tiene que ver con los acentos y las distintas formas de hablar. Hay mucha gente que quiere quitarse el acento, quiere neutralizarlo si tiene un acento muy específico, porque piensa que la comunicación va a llegar mejor y no lo van a condicionar a ciertos estereotipos que se tiene de esa zona o de ese acento en concreto. Y hay otros actores o otras personas que defienden absolutamente todo lo contrario, de defender su propio acento, porque es lo que les da identidad y es lo que les da, lo que les hace únicos como personas. Pensamos a nivel de comunicación. A nivel de comunicación, la comunicación sigue siendo efectiva o sigue estando. Entonces, todo siempre va a depender de
las necesidades del montaje, de las necesidades de personales de esa persona, con lo que se sienta más cómodo. Es decir, la voz es algo tan personal y que está cruzada y en la que influyen tantísimos elementos, que va a depender un mundo de si es mejor guardar el acento, no guardar el acento. Va a depender de la decisión del actor, del director y de todos los que trabajan en cada proyecto. Pero sobre todo, lo que yo quiero defender en este punto es que no hay nada mejor ni peor. Para cada uno habrá cosas más efectivas o menos efectivas. ¿Los ángeles tienen pito? No sé. Mi medio hermano dice que cuando llueve es porque los ángeles hacen pipí. Igual sí tienen pito. Con la vulva también se hace pipí. Sí. Mi mamá dice que la lluvia es agua del mar, no puede ser pipí, no es amarilla. Igual los ángeles hacen pipí con el agua del mar. Sí, eso puede ser. ¿Qué es la voz? La voz es sonido. Parece obvio, pero tenemos que tener claro que la voz es sonido. Y ahí está el kit de la cuestión. ¿Qué es el sonido? El sonido es vibración. Es decir, hay que producir una vibración. ¿Y cómo se produce una vibración? Cuando hay un golpeo, que hay algo que golpea a otro algo. En este caso, es el aire pasando por nuestra garganta que hace vibrar al golpear con ellas las cuerdas vocales. Y a partir de ahí se produce ese sonido. Luego, ¿qué va a diferenciar una voz de otra en cuanto a nuestro tono medio? Pues un montón de cosas que tiene que ver con nuestra anatomía, de tener una nariz más grande, una nariz más pequeña, unas fosas nasales más grandes, fosas nasales más pequeñas, una cavidad bucal más grande, más pequeña, la largura y el grosor de nuestras cuerdas vocales. Todo eso es lo que va a definir nuestro tono de voz. Cuando estamos hablando de voz, también tenemos que saber cuáles son los elementos que componen nuestra voz y qué nos hace a nuestra voz única y diferente. Y esos 4 elementos son los que vamos a poder jugar para poder cambiar nuestra voz, poder hacer otras voces, poder darle otra intención, poder darle otra edad, lo que queramos. Podemos utilizar estos 4 elementos que vamos a decir para poder cambiar nuestra voz. El primero de todos es la intensidad. La intensidad no es otra cosa que el volumen. Es decir, si yo hablo muy alto, estoy utilizando una intensidad alta, y si yo hablo bajito, estoy utilizando una intensidad baja. El segundo de los elementos es el tono. Es el grave agudo de siempre, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería un tono agudo y esto sería un tono grave. Ese es el segundo elemento del que podemos hablar de la voz. El tercer elemento del que podemos hablar es el timbre. El timbre va a depender de nuestra... para resumirlo mucho, de nuestra cara. ¿Por qué? Porque nuestra cara es nuestra caja de resonancia. Una caja de resonancia es una caja, podemos definirlo así como una caja, ¿no? Como un espacio hueco en el que las ondas de ese sonido van a rebotar en las paredes. Entonces, dependiendo de la distancia que haya entre los rebotes, de si la caja de resonancia es más amplia, más pequeña, de cómo esté colocada, en definitiva, esa caja de resonancia, tendremos un timbre o tendremos otro timbre. Por ejemplo, yo sin cambiar mi tono, si yo abro mucho mi boca, el sonido suena totalmente distinto. Y sin embargo, por ejemplo, si no abro nada la boca, el timbre es totalmente, o sea, cambia mucho con relación a como lo estábamos haciendo antes. Si yo me tapo la nariz, entonces vamos a tener una voz nasal, porque ese sonido está rebotando de otra manera y no tiene una de las salidas de aire, que es la nariz.
Y por último, el cuarto elemento del que tenemos que hablar, hablando de la voz, es la duración, que tiene que ver sobre todo con la velocidad que hablamos. Yo puedo hablar muy deprisa y entonces cuesta procesar todo lo que estoy diciendo, y sin embargo puedo hablar mucho más lento y la comunicación va a costar menos trabajo procesar lo que te estoy queriendo decir porque tienes más tiempo de procesarlo, pero a la vez se puede hacer un poquito pesado. Todos los idiomas tienen sus consonantes y sus vocales, y lo que las diferencia las unas de las otras es que las vocales siempre se van a producir con un paso libre del aire desde nuestros pulmones hasta nuestra salida por la boca, y sin embargo las consonantes es una obstrucción del aire en mayor o menor medida. Por ejemplo, una P obstruimos por completo el aire y el sonido de la P se produce cuando liberamos el aire. Y luego hay otras que son una obstrucción un poco más parcial, que no es tan completa. Por ejemplo, la L. Sigue saliendo el aire, pero sin embargo lo hemos obstruido un poquito para que suene esa L. ¿Solo tienes una yaya? Sí, ¿Y por qué? no sé. ¿Tu otra yaya también está en el cielo? No, está en Madrid. ¿Y eso dónde es? No sé. Donde vive mi abuelo. Mi abuelo dice que mi abuela un día vendrá a verme. Ahora no puede porque está muy enfadada con mi mamá. ¿Se ha portado mal? No, es porque tiene pito. Y porque mi abuela dice que le mató a su hijo. Ahora que conocemos un poco por encima qué es la voz y hemos mencionado su importancia a la hora de dar vida a un personaje, profundicemos un poco más. Para ayudarnos a ello, una profesora de voz y verso de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, Elia Muñoz. El conocimiento sobre la voz y la palabra están recogidos en muchísimos manuales, que son el fruto de la experiencia de grandes profesionales que han invertido su vida y su tiempo en el estudio de la voz actoral. A mí me han acompañado durante toda mi vida maestros de maestros como son Roy Hart, como son Cicely Berry, Kristen Linklater. Todos estos han creado técnicas que están basadas en el trabajo somático, que quiere decir el que parte del cuerpo, como el desarrollado por Matías Alexander, que da nombre a la tan celebrada técnica Alexander, empleada por bailarines, cantantes, músicos, actores, o el Feldenkrais, una técnica desarrollada por Mose Feldenkrais basada en la reeducación postural. Hay muchísimas técnicas y muchos maestros. Pero lo importante de las técnicas es que no sean útiles, que nos ayuden a ser. La técnica tiene que estar humanizada. Tenemos que encontrar un lenguaje propio, un lenguaje genuino para hacer nuestro trabajo. Tenemos que terminar siendo maestros de nosotros mismos. Podemos encontrar maestros en cualquier sitio, en los parques, maestros que son los niños, a través de cómo se expresan con esa libertad desde el juego. Podemos encontrar maestros en la naturaleza, en los animales. Podemos encontrar maestros cada día en un sitio. El dolor ha sido muchas veces también mi maestro. Yo me levanto muchos días, me pongo a entrenar y pienso, ¿quién es mi maestro hoy? ¿Dónde está mi maestro hoy? Y lo decido. Y irá variando con el tiempo y puedo encontrar maestros en las bibliotecas, en los manuales, en los talleres, en los cursos, y puedo encontrar maestros que yo vaya eligiendo, que me vayan surgiendo. En fin, que si tú también te estás preguntando qué es eso de humanizar la técnica o cómo ser tu propio maestro, no te apures, que ahora Marta y Elia nos cuentan cómo aplicar esto a la formación de actores y actrices. ¿Aguantas un episodio más? La voz de la Troyana, un podcast dirigido por Marta Igelmo y Andrés Maldonado. Dirección musical Irene Sánchez.